Y arrancamos con la definición. Prácticamente la historia clínica es la relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente, así como en sus antecedentes y su evolución desde el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que el paciente sufrió, todo lo que el paciente desde el nacimiento hasta, vamos a decirle, quizás hasta la actualidad o hasta su muerte, tiene que estar redactada en la historia clínica. Así como cómo nació, si fue de parto normal o no. Actualmente eso no se utiliza, pero es un ejemplo. Todo, toda la vida del paciente prácticamente va a estar redactada en la historia clínica. Tiene diferentes características. Una de sus características es que la historia clínica es un documento médico, ya que refiere las características de la enfermedad desde un punto de vista médico y, como los dije, en ella se describen los hallazgos semiológicos. Para su finalidad es configurar síndromes, medidas diagnósticas y terapéuticas. Al leerla debería de surgir con claridad el razonamiento médico, sin que nosotros tengamos un preconcepto de esto, ¿verdad? Es importante tener un orden al realizar la historia clínica. Eh, Como dije al principio, la mayoría de nosotros tuvimos casi la misma educación en el sentido de casi todos leímos el mismo libro, la mayoría tuvimos casi los mismos profesores y todos tenemos un concepto de lo que es historia clínica. Yo creo que el error radica a la hora de ordenar los conceptos, a la hora de ponernos de acuerdo en qué va a ir primero, por ejemplo, si los antecedentes de la enfermedad actual o los antecedentes patológicos personales. Yo creo que por ahí radica el error, ¿verdad? Pero eh, estamos a tiempo para corregir eso. Hay creo que en uno de los primeros capítulos de Harrison, que se llama Toma de decisiones en la práctica clínica, pone dos tipos de razonamiento clínico, ¿verdad? El primero de ellos es intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Es el que realiza el médico avesado, el médico que tiene más años de experiencia y el médico que vio más pacientes. Los médicos más avesados es como que en su subconsciente tienen patrones de diagnóstico y es por ello que son capaces de realizar diagnósticos solamente al ver al paciente o al comentarle sus antecedentes patológicos personales. Ellos ya tienen patrones de diagnóstico por la experiencia que tienen, ¿no? Por eso es un razonamiento intuitivo. Hacen diagnósticos en segundos o en minutos. Sin embargo, nosotros los médicos residentes tenemos otro tipo de razonamiento, que es el razonamiento analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que, por ejemplo, hacer una buena historia clínica, seguir los pasos, ¿verdad? Hacer la historia clínica, analizar síntoma por síntoma, análisis clínico por análisis clínico, después llegar a un diagnóstico. Ese tipo de razonamiento necesita de más tiempo, es un razonamiento lento y que necesita de esfuerzo, ¿verdad? También la historia clínica es un documento científico. ¿Por qué es un documento científico? Porque nosotros al realizar las preguntas englobamos signos y síntomas. Y al hacer diagnósticos vemos que las características de algunas enfermedades difieren de otras. Y ahí es lo que englobamos toda la rama de la patología médica. También es un documento legal porque el médico tiene que protegerse de alguna manera de algunos conflictos que pueden haber en la práctica médica diaria. Por ejemplo, la única herramienta que a nosotros nos protege es la historia clínica, porque si algo sale mal, eh, los jueces o los abogados van a ver que solamente la historia clínica es la que es un método objetivo para ver si el médico hizo bien o hizo mal su trabajo.
Esta es una estructura muy particular porque es una estructura que saqué de la gente y generalmente no es así como hacemos nuestra historia clínica en el hospital, ¿verdad? Y así es como nos enseñaron. Esto es mano de la facultad. Pero en la práctica médica, nosotros, como decirle, el orden es el que cambiamos unas veces, ¿verdad? Y para ser más práctico, creo que podemos conservar el orden que tenemos en IPS. Y este prácticamente el orden de IPS que empieza con la anamnesis, los datos de filiación, el motivo de consulta, el diagnóstico que para mí no tiene que estar ahí, tiene que estar en el último. Los antecedentes personales que al principio son patológicos, yo creo que está bien, los quirúrgicos, los fisiológicos, los tóxicos, y lo que nunca hacemos es los de medio, que son las condiciones ambientales y socioeconómicas, eh, que ahí incluye el macroclima, el microclima y también algunas, como por ejemplo, si tienen servicios sanitarios y todo eso, bueno, donde trabaja el paciente. Los antecedentes remotos de la enfermedad actual, que, que es prácticamente eh, describir si la enfermedad actual, por ejemplo, ya tuvo un antecedente anterior, remoto, bro, en el tiempo. Generalmente en la facultad nos llaman que son 3 meses, pero generalmente en el año eso se puede ver. Si un paciente, por ejemplo, tuvo una neumonía hace que 6 meses y ahora vuelve a tener una neumonía, bro. Eso es importante porque ahí también podemos ver el tema de los antibióticos. Y en relación a eso, algunas veces los pacientes vienen, como dije, por neumonía y ya utilizan un tipo de antibiótico. Quiere decir que probablemente ese tipo de antibiótico, si le damos y no responde, el paciente ya hizo resistencia. Y hay que cubrir con otro tipo, hay que ampliar el espectro, nosotros decimos, antibiótico y usar otro tipo de antibiótico. Creo que eso es una utilidad que puede tener antecedentes remotos. Y el antecedente de la enfermedad actual, que es lo que le pasó al paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó ahora? ¿En la semana o en los días previos? Eso es la enfermedad actual. Los signos vitales, que prácticamente anteriormente eran solamente 4, pero ahora saturación de oxígeno y el hemoglucotest son importantes. El hemoglucotest por alta prevalencia ya de pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos vienen algunas veces con complicaciones agudas de su enfermedad. En algunos casos viene por hipoglicemia, viene con signo de hiperglicemia, estado hiperosmolar no cetóxico o cetoacidosis diabética. Y creo que es importante eso de la glicemia. La ictoscopía, que es la impresión general del paciente, control ver del paciente, cómo respira, su estado de, vamos a decirle, de peso, si está caquético, si es obeso, el examen físico por aparato y sistemas y el plan, ¿verdad? Acá creo que lo que podemos poner, en vez de al principio, poner después el examen físico, tiene que ir el diagnóstico. Eso creo que sería lo más ordenado posible, ¿verdad? Empezamos por la anamnesis. La anamnesis es la indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad. La anamnesis también es denominada memoria reciente o interrogatorio. Eh, un profesor nuestro decía que el interrogatorio no debería ser como un interrogatorio policial. Prácticamente lo que nosotros debemos hacer es conversar con el paciente, que está en un ambiente tranquilo, hacer que el paciente se sienta seguro para decir todo lo verdaderamente importante. Algunas veces hay algunas preguntas que son embarazosas en relación a si tuvo algún contacto, digamos, con
algún tipo de sustancia ilícita o las relaciones sexuales que mantuvo sin protección, ¿verdad? Y en nuestro caso, la mayoría de las veces, eh, las preguntas no nos vamos a dirigir al paciente, sino al familiar del paciente, ¿verdad? Que también es correcto, pero en relación a la enfermedad actual, eh, los datos que nos daría el familiar van a ser muy disminuidos, ¿verdad? Sí es importante relacionar los antecedentes patológicos personales, porque algunas veces el paciente no se quiere acordar de las cosas, digamos, malas que le pasó anteriormente. Y eso es algo que naturalmente pasa. La anamnesis tiene que tener un orden, ¿verdad? Y ese orden es para evitar olvidos o omisiones. ¿Y cuál es la finalidad de la anamnesis? La anamnesis es importante para la comprensión de la enfermedad. Eh, Hay muchos conceptos que utilizan los familiares para referirse a enfermedades médicas, como por ejemplo el dolor precordial, de la angina inestable, siempre denominan preinfarto, ¿verdad? O el antecedente, por ejemplo, de accidente cerebrovascular, lo denominan como derrame. Estos conceptos, para hacer una buena redacción, no tienen que estar en la historia clínica. Hay que evitar poner, por ejemplo, un derrame o un preinfarto, ¿verdad? Porque en la literatura médica no existen esos conceptos, por más de que en, en el habla vulgar de las personas eh, lo denominen comúnmente, ¿verdad? Para mí la anamnesis es la parte más importante en la historia clínica, porque ahí quizás podemos hacer el diagnóstico en más de un 50% de los casos. Hay un concepto que dice que más medicina no es mejor medicina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no por realizar muchos exámenes complementarios uno va a ser un mejor clínico. Sí, es prácticamente al revés. El buen clínico es el que hace el diagnóstico con la mínima cantidad de exámenes complementarios. Hay contadas ocasiones y ocasiones específicas donde uno no puede hacer diagnósticos. Eso es más bien en las enfermedades oncológicas o enfermedades reumatológicas, pero sí puede hacer un síndrome grande, ¿verdad? Puede hacer un diagnóstico sindromático. Las principales partes de la anamnesis empezamos por los datos personales, ¿verdad? O los datos de filiación. Esto es prácticamente la parte más fácil porque es solamente recabar los datos. Y hay tres puntos importantes que quiero destacar acá. Uno es la edad. ¿Por qué la edad? Porque una enfermedad, por ejemplo una neumonía que sea un paciente joven, no va a ser la misma neumonía que le da a un paciente anciano o un paciente inmunodeprimido. Va a necesitar generalmente el paciente anciano y el paciente inmunodeprimido no tiene esa reserva fisiológica y no tiene la misma inmunidad que el paciente joven. Así que la evolución va a ser diferente. En relación a la ocupación, hay diferentes enfermedades ocupacionales que predisponen, o sea que hay diferentes ocupaciones que predisponen a enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de criador de aves, la esporotricosis que se da generalmente en los jardineros, que son esas lesiones que se dan en el brazo por pinchazones de espinas de las plantas, de los árboles. La paracoccidiomicosis que se da en pacientes que trabajan en los bosques y que se alimentan de animales salvajes, ¿verdad? En relación al domicilio, existe en zonas geográficas donde hay mayor prevalencia de diferentes enfermedades y generalmente porque la enfermedad es endémica en esa zona, ¿verdad? El motivo de consulta o motivo de internación es la carátula de la historia clínica. Eh, Generalmente nosotros solamente utilizamos como signos o síntomas, pero como dice el texto, es importante poner la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Los días que tuvo el síntoma, ¿verdad? No es lo mismo una enfermedad de 3 días
de fiebre, tos y expectoración que una enfermedad de semanas de fiebre, ¿verdad? Tiene diagnósticos diferenciales diferentes. Y hay unos casos especiales en donde el motivo de consulta o el motivo de internación es la realización de algún procedimiento diagnóstico como una toma de biopsia, un cateterismo o terapéutico como una quimioterapia antineoplásica. En nuestro medio es común ver los pacientes con KPC que se van con alguna enfermedad neoplásica, un cáncer, que se van a hacer su goteo de sus quimioterápicos en la sala de cuidados KPC, ¿verdad? Algunas veces los síntomas o signos que el paciente refiere como queja no siempre coinciden con el motivo de internación. Algunas veces el paciente viene por astenia, anorexia y después se constata que tiene una hepatomegalia, ¿verdad? Petria y era un cáncer, ¿verdad? O otras veces pacientes que vienen por astenia, anorexia y se vio que tenía un perfil renal alterado y era un síndrome urémico, ¿verdad? En ese punto, motivo de consulta difiere del motivo de internación. La enfermedad actual y los antecedentes. Eh, en algunos casos, los, los pacientes no pueden hablar porque en el caso de los ACE, por ejemplo, tienen afasia, o en el caso de los pacientes traqueostomizados, ¿verdad? Y en ese caso, el familiar es el que aporta los datos. Y en algunas veces también, como dije, el familiar no puede hablar y el paciente, el familiar es solamente su acompañante y ahí se vuelve difícil la interrogación, el interrogatorio. Pero en este punto es importante que la redacción de los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, tiene que ser precisos y tiene que seguir un orden cronológico, comenzando con todas las primeras manifestaciones de la enfermedad y cada síntoma o cada signo tiene su semiología propia. El dolor tiene las preguntas que le tengo que realizar, la fiebre tiene su semiología propia, el edema tiene su semiología propia y para que, para que sea buena historia clínica tiene que tener completamente, se tiene que describir cada uno de esos signos y síntomas. Lo que se hace en la enfermedad, en esta parte del interrogatorio, es dejar que el enfermo diga lo que le pasó, ¿verdad? Si es que se va mucho por las ramas, sí hay que dirigir, ¿verdad? Pero generalmente hay que dejar que hablen los pacientes. Y no hay que limitar la referencia a los síntomas o signos. Si tiene otros síntomas, hay que dejar que exponga y después se ordena. Hay algunas preguntas que habitualmente nos formulamos para todos los signos y síntomas, ¿verdad? O para empezar los antecedentes de la enfermedad actual. Y estos son, por ejemplo, cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron estos síntomas, si es la primera vez que se presentan, si tuvo algo parecido anteriormente, que eso estaría más en relación con los antecedentes remotos de la enfermedad actual, si él piensa que algo le pasó anteriormente y eso atribuyó a su enfermedad. Si anteriormente consultó por ese signo o síntoma, si se realizó algunos estudios y si tiene a mano esos estudios, si le diagnosticaron con una enfermedad y si hay que tratar, si hay que recibir algún tratamiento. Es importante tener todos los estudios que el paciente se realizó anteriormente para no exponerlo a realización de exámenes complementarios que podrían dañarle, ¿verdad? Como por ejemplo una tomografía contrastada que podría dañar el riñón o una radiografía que tiene sus dosis de radiación, ¿no? Este es un modelo de antecedente de la enfermedad actual en donde prácticamente
lo que, lo que quiere exponer es la semiología de cada signo y síntoma y la cronología del mismo. Arriba, por ejemplo, está una escala de números que se marca para ver dónde, cuántos días antes de la fecha de donde se hace la historia clínica empezó la enfermedad. Empezamos con el dolor, que todos sabemos que tiene una mnemotecnia que es litiditis. Y, por ejemplo, en el caso del infarto de miocardio, tiene su semiología propia, ¿verdad? Que infarto es un dolor de localización precordial, inicio brusco, un tipo opresivo, intensidad 10 de 10, duración continua de más de 20 minutos, que irradia a la mandíbula y al brazo izquierdo. Como agravante puede estar el esfuerzo y como atenuante puede estar unos medicamentos o no, ¿verdad? Y como síntomas acompañantes son palidez cutánea mucosa, sudoración fría, palpitaciones. Otro síntoma es la fiebre. La fiebre que puede ser de inicio brusco, de intensidad una vez graduada, otra vez no graduada. El tipo de fiebre, si es una duración de menos de 15 días o una fiebre prolongada. Esto es importante porque tiene diferentes diagnósticos diferenciales. No es lo mismo, como dijo, una fiebre de 3 días que una fiebre prolongada de más de 20-30 días. Y si la terminación es en crisis, consubración o lisis. Otro síntoma importante es la tos, que tenemos que saber si es una tos seca, húmeda y si es productiva o no. Esa es algo que tenemos que saber muy bien, que está la tos seca, está la tos húmeda. La tos seca es tos que no se escucha nada en el pulmón, es, como dice, seca. Y la húmeda, generalmente se escuchan roncos en el pulmón, ¿verdad? Esa húmeda puede ser productiva o no productiva. ¿Qué quiere decir eso? Productiva es, por ejemplo, cuando el paciente echa su catarro. Y otras veces no productiva, que nosotros escuchamos que es una tos húmeda y que el paciente no puede expectorar. Generalmente pasa con los abuelitos que ellos no pueden expectorar el catarro, ¿verdad? Otro punto importante es el momento de aparición. Se aparece la mañana, tarde, noche. Los pacientes cardiópatas generalmente tienen una tos a la noche, ¿verdad? Con su disnea paroxística nocturna. Circunstancia de aparición, qué está haciendo cuando surge la tos, cuántas veces al día tiene esa tos, si es intensidad leve, moderada, severa y si es que evolucionó, si empeoró o mejoró, ¿verdad? Otro síntoma importante es la disnea. Y tiene también su semiología, de inicio brusco o gradual, si aparece de mañana, tarde, noche. Los cardiópatas también tienen una dificultad respiratoria que se denomina por las noches líneas paroxísticas nocturnas. Dependiente del paciente se duerme, después a medianoche se despierta y eso se produce por la congestión pulmonar, ¿verdad? Que le produce dificultad respiratoria. Existe también la graduación de la disnea y si se atenúa con una almohada, si en sentarse, en pararse o alguna posición. Otro síntoma importante es el agrandamiento, que es mediante el edema, ¿verdad? La localización, si es bipalpebral, bimaleolar, de miembros inferiores, miembros superiores. Esto es importante porque se puede realizar diferentes diagnósticos diferenciales. Si es bipalpebral, podemos saber que puede ser una enfermedad renal. Si es de miembros inferiores, generalmente son pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o pacientes que tienen una patología como una hipoureminemia, una enfermedad hepática. Y si es de miembros superiores, puede ser, por ejemplo, unilateral, los pacientes, por ejemplo, con CA de mama, que tienen linfedema, o los pacientes que tienen un síndrome de vena cava superior, que es prácticamente bilateral, ¿verdad? Es importante también la coloración en los tipos de celulitis y como resalté en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si tiene trastornos tróficos o no, eso es importante para ver si es crónico o agudo el cuadro,
Si es frío o caliente, caliente va más con una enfermedad infecciosa. Si es frío, por ejemplo, en el edema miembro inferior, va más con insuficiencia cardíaca. Si el paciente le duele o no. Y la evolución. Generalmente en los pacientes cardiópatas, eh, al inicio, a la mañana no tiene edema, pero al transcurrir el día se le hinchan los pies. Eso es más bien por la gravedad. Otro síntoma importante es el vómito, que tiene también sus características, que se puede diferenciar puede dar de acuerdo a la semiología, si es neurológico, por ejemplo en la meningitis, o es puramente gastrointestinal. Y la diarrea, que la semiología nos permite ver si es también por un cuadro infeccioso o un cuadro inmunológico, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, una diarrea crónica por una colitis membranosa, etc. Esto nosotros ponemos al principio, justamente después de del motivo de consulta, ¿verdad? Y generalmente ponemos todo eso, pero antes el antecedente de enfermedad actual. Y consta, según el Argente, de 4 puntos: fisiológicos, patológicos, los de medio y los hábitos. Los fisiológicos, por ejemplo, la alimentación. En este punto, en IPS, por ejemplo, nosotros, en la práctica clínica, es muy importante porque tenemos que saber cómo se alimenta el paciente y si el paciente se alimenta bien o tiene una alimentación disminuida. Esto es importante ya que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que son ACV secular, eh, vienen caquéuticos y es por una mala alimentación, o cuando se le alimenta de una mala manera, hacen broncoaspiración y hacen neumonía, ¿verdad? Eso es un punto importante de la alimentación. La diuresis, eh, tenemos que saber si el paciente orina bien, si está disminuida, tenemos que saber cuánto es su ritmo diurético, si tiene síntomas de infección urinaria y si el paciente tiene talla o sonda vesical en permanencia, y esto está en relación con infecciones que pueda tener. También la catarsis, si es conservada o disminuida, tenemos que ver las características de las heces y la coloración. Y el hábito defecatorio, que algunas veces los pacientes tienen alteraciones, se van 2-3 veces por día, hacen pecalomas, o si no, algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes renales crónicos suelen tener rectorragia o melena, ¿verdad? Y es algo muy importante para destacar acá, son los antecedentes ginecostéticos. Generalmente nosotros nos ponemos la historia, ¿verdad? Y hay varias enfermedades en las mujeres donde es muy importante poner estos antecedentes. Por ejemplo, en una anciana que tiene un sangrado vaginal, lo primero que vamos a pensar es en un cáncer de endometrio. Una paciente joven que viene por dolor abdominal, pálida, fría, sudorosa, tenemos que preguntarle su FUM. Si nos dice que hace 2-3 meses que no tiene su periodo, podemos sospechar de un embarazo ectópico roto y que está sangrando ahí, ¿verdad? Pacientes que tienen abortos a repetición. Esos pacientes generalmente están relacionados con los síndromes antifosfolipídicos, no muy frecuente, ¿verdad? Pero está relacionado. Y pacientes con síndrome ovario poliquístico. Quiere decir que esto es importante para direccionar nuestro diagnóstico. Y hay que poner los antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos nosotros ponemos primero, ¿verdad? Y tenemos que poner, hay 4 cosas importantes: si es hipertenso, si es diabético, si es asmático, alérgico. Y la importancia radica en que tenemos que saber
hace cuánto padece la hipertensión, la diabetes y si es que toma alguna medicación. Si es que toma alguna medicación, esa medicación puede ser la causa, porque vienen acá los pacientes que usan insulina y no usan bien su insulina y tienen cuadros agudos, ¿verdad? Complicaciones agudas, o si no, usan en exceso y hacen hipoglicemia. Generalmente los pacientes no se quieren acordar de sus enfermedades anteriores, ¿verdad? Y por eso puse esta frase: todo tiempo pasado fue mejor, en general, porque no se recuerda lo malo, ¿verdad? En esta parte es importante también poner internaciones previas, si es que se internó anteriormente y por qué lo hizo. Las cirugías previas también, puede ser cirugías generales o fracturas o cirugías traumatológicas, ¿verdad? Este es algo que prácticamente nunca ponemos, que son los antecedentes de medio, que es las condiciones ambientales y socioeconómicas. En este punto podemos citar el macroclima, que es el lugar de nacimiento y los lugares en donde estuvo el paciente, ¿verdad? Esto es generalmente para ver enfermedades que se relacionan con ámbitos geográficos étnicos, por ejemplo el bocio y la parasitosis. El microclima es la condición de la casa, ¿verdad? Si es que tú en contacto con animales, por ejemplo los pacientes embarazadas que tienen gatos, en relación con la toxoplasmosis, ¿verdad? O exposición a tóxicos, por ejemplo los pacientes que tienen cáncer o leucemia que viven hacia las zonas en donde hay eh, donde se siembra o se cosecha la soja por los transgénicos. Si viene y hace una leucemia, es muy frecuente en los pacientes en la zona del este, ¿verdad? Y la escolaridad, esto es más bien importante porque hay muchos pacientes que no entienden cómo van a tomar su medicación. Si es que no entienden cómo va a tomar su medicación, generalmente no toman. Hay un cuadro para pacientes analfabetos que le pone un dibujo, por ejemplo, de la mañana, al mediodía y a la noche, y le pone el color o la forma o la foto del medicamento que tiene que tomar y así toma. La ocupación es importante porque hay varias enfermedades ocupacionales, por ejemplo, como cité anteriormente, la enfermedad de aves, la insuficiencia venosa crónica, por ejemplo, en los guardias de seguridad que están mucho tiempo parados. En este punto es importante el tema de la alimentación, catarsis y diuresis. Ya vimos en el principio en los antecedentes fisiológicos, ¿verdad? Acá lo que nosotros ponemos más son los antecedentes tóxicos, los hábitos tóxicos. Que son si el paciente toma bebida alcohólica, por ejemplo, un paciente que tiene una citis, una hepatomegalia, y podemos ver ya que tiene una cirrosis, ¿verdad? O un paciente que, que viene por dificultad respiratoria, la radiografía se ve una masa pulmonar y como antecedente era tabaquista, podemos eh, relacionar a un cáncer de pulmón o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Paciente que viene con un paciente joven, antecedente de consumo de droga como cocaína endovenosa, que viene por cuadro de fiebre prolongada y se encuentra esa oculta soplo, ¿verdad? Podemos diagnosticar una endocarditis infecciosa por estafilococo, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Esto más bien es de manera de ordenar la teoría, porque nosotros tenemos el orden de nuestra historia clínica es casi, en muchas partes es diferente. Solamente yo creo que es más bien el concepto tengan acá, ¿verdad? Y esto fue todo por esta clase, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es que, como dice la frase, cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes y más complejas. Se necesita un toque de genialidad y mucho coraje para moverse en la dirección opuesta. No creo que se pueda explicar mucho de esto, ¿verdad? O sea, la frase dice todo. Lo que yo creo es que tenemos que intentar más en nuestro servicio, tratar de hacer bien la historia clínica y tratar de
completar todo lo que se tenga que completar, ¿no? Y hacer, darle un poco más sobre las patologías. Y de acuerdo a eso también vamos a ir relacionando todo lo que tiene el paciente y todo lo que podamos eh, resaltar de él, ¿verdad? Y bueno, esta fue la primera clase y lo que va a faltar son las clases de examen físico, que va a ser otra autora, y la evolución clínica diaria. Muchas gracias.